¿Cómo están? Estamos de vuelta en el canal. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la medicina y la historia médica. Vamos a despertar a nuestro amigo Rafael. ¡Despierta, Rafael! ¡Ay, despertó Rafael! ¡Wow! Ay, tenía mucho Rafael, Fernando. sueño. ¡Epa, Fernando! ¿Qué más? Uy, se está mira, se está... ¿Cómo es esto? Se está rascando el coco. Ay, Tengo pero mucho eso no es tan picazón. difícil, eso no es tan explicativo. Y este Chuy le gusta descansar sobre los libros, ¿verdad? Mira Sí, Chuy, también en la tierra. mira que Chuy, este esqueleto, wow. Entonces también nos va a servir de guía en muchas ocasiones. Ay, no le den un enfoque tan de cerca porque él no es tan bonito, así, en hueso, ¿verdad? Está el hueso. Ay, Dios mío, estamos pasando hambre aquí. ¿Me estás diciendo que soy Ah, feo? no. Mira, entonces, lo que les quería decir es que la medicina viene del latín medri y medri es curar. Pero sabemos que la medicina es la ciencia que estudia la prevención, diagnóstico, tratamiento de las diferentes enfermedades. Ale, por favor, no interrumpas cuando estoy hablando. ¿Cómo se llama este señor? Ay, ya se me olvidó el nombre del señor que está aquí. Rafael. Rafael, Rafael de Quintabal. Y este es Fernando y Florentino, no, Fernando. Entonces, les decía que la medicina tiene ese abordaje, ¿no? Pero la medicina es muy amplia, ¿no? Como parte de las ciencias de la salud, ¿no? La medicina puede ser medicina ocupacional, medicina del trabajo, medicina física. Hay muchas cosas que involucra la medicina, pero nosotros vamos a enfocarnos como la medicina del trato del médico con el paciente cuando le consulta algún tipo de sintomatología y uno está buscando un hallazgo diagnóstico en el paciente. Entonces, el instrumento de trabajo del médico básicamente consiste, por supuesto, en el paciente. Sin paciente no hay acto médico. Pero lo que sí el médico se basa es en recoger en un instrumento de trabajo todo lo que aporta en esa conversación que tiene con el paciente, y además de eso aborda al paciente haciéndole ciertas exploraciones físicas. Entonces la historia médica se compone de varios ítems, varios segmentos. Primero la identificación del paciente, ahí vamos a conocer a nuestro paciente, dónde vive, ahí recogemos también hasta la parte socioeconómica, religiosa, qué ocupación tiene. Sabemos ya por supuesto la edad del paciente, sabemos también por supuesto las características de sexo del paciente, su género. Y posteriormente vamos a recoger lo que es el motivo de consulta del paciente. ¿Por qué nos consulta ese paciente? El motivo de consulta siempre se traduce en un síntoma. Usted dirá, bueno, ¿qué es un síntoma? O puede ser también un signo. El paciente no nos viene diciéndonos a nosotros la enfermedad, por supuesto. Él dice algo que el médico lo interpreta y va, según la dolencia del paciente, lo va como clasificando. Eso es una destreza que se va adquiriendo. Fíjate que hay una ciencia que se llama la semiología, que estudia los signos y síntomas que presenta el paciente en las diferentes enfermedades. Síntoma es lo que me refiere al paciente, más el signo es lo que el paciente no me refiere, pero yo a través del examen físico, que es otra parte de la historia médica, yo puedo registrar. Acuérdense que hay un dicho que dice que no existen enfermedades, sino pacientes, aunque las enfermedades tienen una descripción no zoológica, una descripción de, de lo que significa la enfermedad, el concepto de enfermedad, que hay de diferentes tipos de enfermedades, enfermedades infecciosas, enfermedades cancerígenas, bueno, enfermedades cardiovasculares, de los diferentes sistemas del cuerpo. El paciente es uno y cada paciente es diferente. Por lo tanto, también se dice que la medicina es una ciencia y es un arte. Una ciencia porque involucra el conocimiento científico, y es un arte porque además de ese conocimiento científico, de ese aprendizaje, de ese estudio que se ha realizado a través de los años para conocer el cuerpo humano, cómo funciona, cómo se enferma y todo lo demás, hay una intuición inherente y una forma de interrelacionarse con el paciente. Eso también es un arte. La medicina es una ciencia y es un arte.
Y eso también, en esa relación que se llama relación médico-paciente, se establecen muchos vínculos, ¿no? Es importante tener una gran confianza con el paciente para que el paciente se sienta a gusto y pueda transmitir mejor lo que él se siente. Entonces, llevamos al motivo de consulta, por lo que nos llega el paciente. Después hacemos una enfermedad actual. La enfermedad actual no es más que el registro de ese síntoma o ese hecho que señala el paciente como motivo de su consulta, y uno lo va desglosando en sus características. Por ejemplo, si es por un dolor, dónde fue el dolor, cuándo apareció, es decir, lo ubica en el tiempo, ve qué tan grave es, qué lo alivia, qué no lo alivia, y si existen otras cosas que llaman los concomitantes a esa enfermedad, a eso que él está manifestando. Después que nosotros tenemos esa enfermedad actual, vamos a pasar a los antecedentes personales, porque esa persona han transcurrido años en su vida en la cual él pudo haber tenido algunos hechos que lo han marcado desde el punto de vista de salud. Entonces, este paciente, uno averigua si el paciente tiene alguna enfermedad, por ejemplo, si es hipertenso, si es diabético, o si esas son enfermedades crónicas, o si el paciente lo han operado o no lo han operado, si ha tenido alguna intervención quirúrgica. También en esa enfermedad, en esa parte de los antecedentes personales, vemos si el paciente tiene hábitos psicobiológicos. Por ejemplo, eso habla a favor de que si fuma o no fuma, si ha ingerido bebidas alcohólicas, qué grado de compromiso tienen estos hechos, si lo dejó en tal determinado momento o sigue con estos llamamos vicios. Y así sucesivamente. Después pasamos de los antecedentes personales familiares, y en los antecedentes familiares nosotros recogemos básicamente esa parte de enfermedades o comórbidos que hay en su entorno familiar, sus padres, sus abuelos, si hubo cáncer, si también hubo una enfermedad crónica en ellos. Y muy importante es la parte psicobiosocial, es decir, cómo esa persona se relaciona con su familia, si vive solo, si X circunstancias, ¿no? Y también ahí puede sacar uno lo que llama el estímulo iatotrópico. El estímulo iatotrópico, lo que conlleva al paciente a consultar. Muchos pacientes están muy gravemente enfermos en su casa y no consultan, pero hay algo que los lleva a consultar. Por ejemplo, ay, esto se parece a algo que le dio a fulanito, entonces él dice, ay, no, mira, me puede dar a mí. Entonces va y rápidamente consulta al médico, o siento esto y esto y esto le dio a... Entonces es algo como un temor, un miedo que siente intrínsecamente el paciente, que lo lleva a consultar. Después vamos a hacer una pequeña recolección de ciertos datos que se llama el examen funcional. Por ejemplo, sus evacuaciones, es decir, sus micciones, es decir, orinar, defecar, es decir, cuántas veces, si tiene alguna alteración en alguna parte de su cuerpo. Y posteriormente vamos a hacer el examen físico. Ya más o menos ahí ya nosotros tenemos una idea de lo que el paciente tiene, ya establecemos un diagnóstico, y el examen físico lo que nos va a hacer es buscar de manera dirigida lo que el paciente nos ha dicho durante el recoger su historia médica. De todas maneras, todo eso tiene un orden. Para hacer un examen físico uno tiene primero los signos vitales, tensión arterial, su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el peso del paciente, su talla, su índice de masa corporal, temperatura corporal si amerita. Y posteriormente se hace un examen. Nosotros, dependiendo dónde esté el paciente puede ser abordado en un hospital, en un sitio de emergencia, o puede ser abordado a nivel de una consulta privada, ambulatoriamente, una consulta pública. Y ese examen va dirigido a los hechos que el paciente ha tenido. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene un problema a nivel de un dolor torácico, como se me ocurre esto, el paciente debe ser abordado, hacer más énfasis en el examen físico en la parte auscultatoria, palpatoria del tórax, en el corazón, si escucha algún, por ejemplo, un hallazgo de un soplo, X cosa, pero cada
cada motivo de consulta y cada enfermedad actual se desarrolla para uno enfocarse después en el examen físico y es dirigido. Aunque puede uno encontrarse hallazgos en el examen físico distintos que uno puede estar colindando o puede tener otras patologías asociadas a otras causas de lo que lo llevó a consultar, pero eso se ve en camino. Después se da un diagnóstico, en el diagnóstico se coloca de acuerdo, si hay varios diagnósticos, de acuerdo a lo que es principal en la queja del paciente, y posteriormente se hace un tratamiento, un abordaje, pero a veces todo esto va complementado con exámenes paraclínicos. Es decir, lo que hicimos fue clínico, pero lo paraclínico viene siendo los exámenes de sangre, los laboratorios, si hay que pedir unos rayos X de tórax, si hay que hacer un electrocardiograma, si hay que hacer un estudio imagenológico más avanzado, por ejemplo un estudio ultrasonográfico, en este caso un ecocardiograma, un ecoabdominal, y eso probablemente puede pedirse o de urgencia dependiendo de qué tanto sea la gravedad, o puede ser hecho en posteriores consultas, pedirlos como un plan de trabajo en el paciente. Bueno, amigos, esto yo pienso que hablé de todo un poco, todo una mezcolanza. Yo creo que es la práctica diaria y el poco a poco cuando uno está hablando de estas cosas, y que ustedes se vayan empapando y vayan conociendo más o menos lo que es la actividad de un médico en su rutina diaria, que esto es prácticamente el pan nuestro de cada día. Todos los días se hace esto en el ejercicio de la medicina. Y bueno, bye bye. Nos vemos para la próxima. Chao.